Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a esta sección de noticias sobre educación, ya que hay elementos bastante interesantes y bastante importantes que nos ha tocado ya estar visualizando a los maestros, como es la matrícula, que la matrícula esté bajando, que no haya tantos niños. Ya la presidenta ya habló de eso, tenemos cifras de eso, así que vamos a dar toda la noticia, todo el contexto y ver que si realmente es que ya no hay tantos niños, cuál es el problema y cuáles las situaciones que podríamos ir mejorando. Así que si te interesa, quédate, que empezamos. Y es que inevitablemente nos vamos a hacer la pregunta de ¿a dónde fueron los niños si antes teníamos grupos de 30, de 40 incluso? Hay maestras que tienen ya varios años de servicio que me comentaban que tienen 30, 40 años de servicio. Y ahorita, por ejemplo, en mi escuela, el grupo que tiene mayor niño es 19 y eso es porque se compactaron grupos. De por sí ya serían grupos de 15, de 10, de 12 alumnos. Entonces, ¿a dónde están los niños? Y es que tenemos cifras. Tenemos que hay menos nacimientos, el 20% menos de nacimiento entre el 2019 y 2024. Es una caída de más o menos 2 millones a 1.6 millones anuales, que serían los datos de el INEGI. Entonces, sí tenemos menos nacimientos, es algo que sí está pasando y que equivale a 400,000 niños menos por generación que llegarán al preescolar en los próximos años aproximadamente. Y esto, si lo traspolamos a más tiempo, sería un 50% menos de nacimientos en una década en estados como en Tabasco, ¿ok? Entonces realmente sí está habiendo una disminución de nacimientos de los niños que se está viendo reflejado en las aulas, pero más adelante vamos a ver que esto es parte del problema, pero que no es la totalidad del problema, ¿ok? Y aquí viene el efecto dominó. Si ya no hay tantos niños, hay aulas vacías, hay planteles que incluso están cerrando, están desapareciendo. Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajaba como docente frente a grupo, había un turno vespertino donde había, me parece, como 5 o 6 maestras, después hubo 4, después hubo 3, después solo estuvo la directora y ahorita me parece que ya no hay turno vespertino. O sea, la matrícula bajó tanto que desapareció y el turno matutino, digamos que absorbió al matutino. También me ha pasado que en mi escuela, por ejemplo, una maestra tuvo cambio de centro de trabajo y ya no repusieron la plaza. También hay otros donde se jubilan las maestras y ya no están recuperando las plazas. Entonces, incluso no solamente escuelas que están desapareciendo, sino que escuelas se están haciendo más pequeñas en el personal también, lo cual a mí no me parece del todo bien, ya que por fin estamos teniendo una época en la cual los grupos pudieran ser los ideales en cuestiones de cantidad de niños para darles una atención más individualizada. Con 15 niños, 20 niños te la puedo pasar. Es una cifra aceptable desde mi punto de vista para poder atenderlos de mejor manera. Entonces la solución es quitar plazas para que suban los grupos o que suban la cantidad de niños en cada grupo, sino sería seguirlos distribuyendo de manera que ahora la exigencia sea esa atención personalizada a cada uno de ellos porque son menos en el grupo, ¿no? Y si nos vamos a las cifras, tenemos que el 15% de caída en la matrícula del preescolar nacional. Eso se refleja en 2,229 jardines, normalmente de estas dependencias privadas, que han cerrado porque ya no tienen matrícula y que ellos se alimentan de los pagos de las colegiaturas y demás, y que si ya no hay niños, pues obviamente no pueden seguir subsistiendo, ¿no? Y eso refleja un 41% menos de matrícula perdida en preescolar privada en la Ciudad de México en solo 5 ciclos escolares. Como vimos, si esto se avanza a la siguiente década, vamos a tener todavía la mitad. Entonces tenemos que también pensar qué es lo que tendríamos que hacer, qué mecanismos tendríamos que llevar a cabo, cuál es la mejor solución a largo plazo, porque también se siguen ofertando licenciaturas de preescolar, siguen saliendo maestros para dar clases, pero ya no está habiendo la misma cantidad de niños. Entonces, como te digo, podría ser mejor hacer la exigencia de que se dé una mejor atención personalizada a esos pequeños grupos con pocos niños, pero que siga existiendo gran catálogo de maestros para que se pueda atender a todos ellos, ¿no? Pero es que esta parte de que sí, realmente haya menos niños no es todo el problema, ya que tenemos aquí con una pequeña solución temporal, por así decirlo, y es que el preescolar es obligatorio en papel, pero es opcional en la práctica. Hay muchísimos niños en casi todas las escuelas, y esto es de hace mucho tiempo, tienen poca matrícula en primer grado, es decir, los niños de 3 años no van a las escuelas, ¿no? Más o menos 2.2 millones de niñas de 3 a 5 años no asisten al preescolar en México. Es decir, si los grupos que tenemos actualmente son pequeños y le sumamos esos 2.2 millones, tal vez suban un poco, pero ya estaremos ahora sí abarcando toda la población, y ese es el otro problema. Sí, uno, no está habiendo tantos niños, ya no hay tantos nacimientos, pero el otro, los que sí tenemos, no logramos hacer que vayan, o que si vayan permanentemente
permanezcan. Tenemos grupos que en mi lista tengo, no sé, 20 niños y me van 17, 18, 15 de manera frecuente. Entonces, esa es la otra parte que tenemos que ir mejorando en ese sentido. Y vamos a hacer un comparativo, por ejemplo, en Argentina. ¿Qué están haciendo en Argentina que sí está funcionando? Es que si nos vamos, por ejemplo, a México tenemos el 65% de acceso, pero en Argentina tienen el 90% de toda su matrícula, de toda su población infantil ya están inscritas y van de manera regular, porque hacen la obligatoriedad estricta desde los 4 años con mecanismos de seguimiento, es decir, no solamente es ponerlo en papel, decir, ¿saben qué? Todos los niños tienen que ir, sino que a los papás se les está haciendo un seguimiento, a las familias se les está haciendo ese seguimiento para que cumplan su obligación. No es una decisión que puedan tomar ellos si quieren o no quieren, es una obligación que los padres tienen. Y es que, por ejemplo, si nos vamos a México, sí tenemos la parte obligatoria, pero sería solamente, como dijimos, en papel, no se ejerce de manera real. Teníamos mecanismos donde se hacía el pase de asistencia, si tenía tal porcentaje ya no podía pasar, pero ahorita ya ni siquiera se hace eso, o cuando se hacía no importaba que tuviera muchas faltas, no importaba que tuviera ido una vez, ya tienes que hacerle su reporte de evaluación, ya tienes que entregarle el documento. Entonces a los padres, ¿qué percepción se quedan? De que ellos pueden hacer lo que quieran y no les va a pasar absolutamente nada. Entonces tendríamos que mejorar esta parte de seguimiento con los padres, de obligatoriedad con ellos, de que asuman sus obligaciones, así también como sus derechos. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tenemos para que no todos los alumnos vayan? Pues tenemos las brechas que hemos tenido muchas veces, que son las rurales y las marginadas, aquellos niños que no es que no quieran ir, a lo mejor no tienen las posibilidades económicas, a lo mejor no tienen una escuela muy cerca, a lo mejor no tienen transporte para llegar a ella. Y por ejemplo en Argentina tiene una fuerte inversión sostenida en infraestructura pública inicial, es decir, no entregan el recurso y a ver qué hacen con él. Por ejemplo, con la escuela es nuestra, donde a veces se desaparece el dinero, no se efectúa o no se utiliza en lo que realmente es importante, etcétera, etcétera. Aquí se hace de una planificación sostenida sobre cómo invertir todo eso para evitar esta situación de que los niños no puedan ir a la escuela, y se está viendo el resultado del 90%. Entonces, sí, no hay niños, pero también los que hay no los podemos captar y no los podemos mantener. Y es que, como te pongo aquí abajo, la ley por sí sola no inscribe a los alumnos. La diferencia radica en la ejecución de la política. Siempre nos pasa en México que tenemos todo bonito en papel, pero la ejecución, el llevarlo a cabo, la evaluación, el seguimiento es lo que nos falla y lo que no hacemos. Entonces, ¿tenemos la solución? Sí, tenemos el cómo hacerlo, también nos falta aplicarlo y darle seguimiento. Ahora, para esto, ¿qué dice Mario Delgado, el secretario de Educación? Y es que tiene una planificación de 5 años para mejorar esta situación. Lo tiene para atender a los niños de 0 a 6 años, reconociendo la necesidad de atención articulada entre salud, nutrición, crianza y educación, y propone pues hacer estas acciones de gobernanza, coordinación institucional integral, modelos de atención, por ejemplo, fortaleciendo el primer grado, las familias, que para mí es un punto muy importante y muy clave, fortaleciendo el núcleo familiar y la crianza. Y es que nos siguen dejando las escuelas esta parte de seguir arrastrando, seguir persiguiendo, buscando a los papás para que lleven a los niños a la escuela, cuando tendría que ser el propio gobierno, que si él hizo las leyes, de los medios para darle seguimiento, o nos dé las herramientas a nosotros para que los padres puedan seguir asistiendo, para nosotros poderles exigir esa obligatoriedad a las familias. Y también que a los padres se les forme. Nunca ha habido una escuela como tal formal, obligatoria, para que los padres puedan formarse a cómo ser buenos padres, gestionar la parte emocional de los alumnos, el desarrollo de los alumnos, etcétera, etcétera. Y nos lo dejan a nosotros. Sí nos dan insumos como los libros para las familias y demás, pero no nos otorgan los espacios, los momentos para impartirlos. Tenemos que buscarle la manera a nosotros. Entonces tendría que haber una cuestión ya más sistemática, más establecida para las familias, que yo siento que si las familias están bien formadas, bien centradas en lo que necesitan los alumnos, están comprometidas, tienen esa obligación, se sienten ya obligados para cumplir esa obligación de llevarlos a las escuelas, también sería otra cosa y mejoraríamos en ese sentido. ¿Qué otro estudio, qué otra noticia salió relevante y que también es preocupante? Y es que es el reto de la crisis silenciosa de las pantallas. Es algo que todos sabemos, pero que ahorita lo tenemos más o menos en cifras. El dato crítico es que en preescolar promedio pasa de 2 horas diarias frente a las pantallas, el doble de tiempo límite que sugiere la Organización Mundial de la Salud, esto según el Banco Mundial. Es decir, los niños, y yo hasta lo veo poco, están 2 horas diarias. De lo que yo he visto, probablemente sea hasta más, pero podría ser un promedio. Y este tiene un impacto físico que también se ve ya desde hace algunos siglos escolares, y es que el 63% de los casos muestran un claro desequilibrio en el desarrollo motor debido al sedentarismo digital. Los niños ya no conocen
usen juegos tradicionales, actividades lúdicas diferentes que no sean las del dispositivos móviles, juegos de mesa. Es decir, no hemos también nosotros acoplándonos, no nos hemos transformado, no hemos tratado de transformar esa realidad en la cual la balanza nos está ganando en el sentido tecnológico, que sí está bien que lo podamos utilizar, que sí está bien que lo podamos aprovechar, pero ya nos estamos yendo al extremo opuesto. Es decir, tenemos que seguir rescatando estas partes que nos toca, así como nosotros la educación nos toca ya brindarles estas experiencias a los alumnos para que puedan ellos diversificar sus actividades lúdicas y que no solamente se centren en la cuestión de las pantallas. Tenemos incluso recursos, aquí sí nos han dado recursos y del cual ya trajimos aquí en el canal. Por ejemplo, si nos vamos a Conalitec y bajamos a la parte de materiales y lecturas como adicionales, tenemos este material de apoyo docente específico más para preescolar. Y tenemos 3 insumos bastante importantes, bastante interesantes, pero uno de los que más me gusta y es este de cantos y juegos infantiles tradicionales de México, que si lo abrimos es como un compendio de actividades con una ilustración, con una presentación que a mí la verdad me gustó mucho. Te viene la parte teórica, te viene la parte justificada de por qué trabajar todo esto, cuáles son los beneficios que tiene, la parte histórica de los juegos, y aquí ya te viene, por ejemplo, Acerran, que lo pudieras implementar, vienen códigos QR para que tú lo puedas implementar de manera más fácil, y tiene las letras, tiene el pentagrama, entonces te da todas las herramientas para que tú lo puedas aplicar, pero otra vez nos pasa esta dificultad que los maestros nos falla mucho, y es que nos brindan muchas veces las oportunidades o nos brindan los materiales, los recursos, pero no los sabemos aplicar y nos quedamos también en esa zona de confort, echándole la culpa a todos los demás, pero también tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Entonces tenemos este recurso, empecemos a realizarlo y aterrizándolo de manera adecuada, no haciéndolo solo hacer por hacer. Sabemos que tenemos las nuevas modalidades de trabajo, que todo tiene que haber un sentido y demás, pero tenemos herramientas que nos pueden servir a ello. Y también tenemos que seguir con el dominio de estas modalidades. Por ejemplo, también se publicó que en Yucatán tienen la prioridad en los rincones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque permiten una organización del aula en espacios temáticos donde el niño elige y explora de forma autónoma, con directiva mínima del docente. Fortalece 3 habilidades clave como la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico, que también les está fallando mucho a los alumnos, y pues obviamente tiene la alineación oficial, ¿no? Entonces aquí nos permite generar diferentes experiencias con diferentes índoles o temáticas, como estamos viendo aquí, de arte, de ciencias, de lectura, y podríamos poner algunas más para que conozcan sobre su comunidad, para que conozcan sobre animales. Es decir, lo puedes acoplar y adaptar como lo están haciendo en Yucatán. Aquí en el canal tenemos videos de cómo implementar los rincones de aprendizaje, herramientas de inteligencia artificial que te ayudan en su elaboración, en su estructura. Entonces no hay pretextos para no poderlo llevar a cabo. ¿Qué otra cosa se está buscando implementar? Y es la parte socioemocional, que aquí yo también digo, necesitamos que las familias también se vean inmiscuidas en esta formación socioemocional, no solamente los docentes. Por ejemplo, en Morelos ya están implementando estos casos de éxito, donde están implementando cursos y demás, y que también, por ejemplo, en el Estado de México nos dieron un curso en el ciclo escolar pasado que duró todo el ciclo escolar. Nos dieron este material de estrategias para el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Vienen con personajes para que sea como más interactivo con los alumnos, que puedan identificar más las habilidades como el autoconocimiento y todas las demás que tiene. Entonces, y viene incluso ya por grados escolares, vienen las sesiones, o sea, ya tienen las actividades hechas, pero otra vez nos falta darle seguimiento y aplicarlo. Tenemos las herramientas, sí las tenemos, nos falta contextualizarlas a lo que necesitamos y darles un propósito, una intención, pero aquí ya tenemos estas herramientas que nos pueden seguir sirviendo. Entonces, repito, sigamos asumando nuestra responsabilidad, pero sí también haciendo ese juicio crítico de lo que se puede mejorar a nivel sociedad, a nivel de sector educativo. Pero en esta parte de lo emocional, de lo socioemocional, tenemos herramientas que nos pueden ir ayudando. En cada estado tal vez lo estarán haciendo de manera distinta, pero si en tu estado no tienes nada al respecto, pues podrías empezar con este. Así se llama: Estrategias para el Fortalecimiento de Habilidades Socioemocionales en Preescolar. No es obligatorio que hayas ido a los cursos para implementarlo. Aquí te viene la introducción, te viene toda la información necesaria. Entonces, ¿qué concluyo con esa situación? Y es lo que te había dicho ya al inicio, y es: tener menos alumnos no significa que la labor de la educadora sea obsoleta o que ya no vaya a haber trabajo. Significa el fin de la era de una guardería masiva, que tuviéramos muchísimos alumnos, y el inicio de una estimulación temprana especializada y personalizada. La atención socioemocional y táctil es ahora el mayor valor del preescolar.
Como te dije, tenemos muchas oportunidades para trabajar con los alumnos. Decimos a algunos maestros que ya no ejercemos de manera frente a grupo permanente, que qué haríamos con los grupos que yo he visto que son de 7 niños, 8 niños, incluso hasta un poco menos. Tendrías que hacer maravillas, porque ¿por qué? Porque tienes las herramientas, tienes el tiempo, tienes los espacios para hacerlo. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad para llegar a ello, pero la falla del Estado, la falla del gobierno es que estén reduciendo a lo mejor las plazas de trabajo, que en las escuelas no haya promotores, que en las escuelas no haya apoyo, porque lo miden por matrícula. Entre más matrícula, más apoyo. Y ese no debería de ser la unidad de medida para dar este tipo de apoyos. Pero bueno, me gustaría también escuchar tu opinión. ¿Has notado la reducción de matrícula en tu plantel? ¿Siguen igual? ¿Cómo lo han estado manejando? ¿Ves que el rincón de aprendizaje sería una modalidad eje que pudiéramos estar profundizado como en el estado de Yucatán? ¿Y qué opinas sobre la obligatoriedad? ¿Crees que sí realmente hay niños que no van a la escuela? ¿Crees que necesitaríamos mecanismos, herramientas más eficientes que nosotros los docentes podamos llevar a cabo para las familias y hacer que sí sea realmente obligatoria? Así que te invito a dejarlo en la parte de los comentarios y nos vemos en el siguiente video.